Mi nombre es Dalimar Saavedra y mi punto a exponer es sobre la geopolítica del psicoanálisis. El psicoanálisis es una pseudociencia fundada alrededor de 1896 por el neurólogo Sigmund Freud. La historia del psicoanálisis es en gran parte su fundación, elaboración, revisión y difusión. Se considera como antecedente clave que Freud haya sido estudiante y alumno de Jean Charcot. Por otro lado, se podría decir que los psicoanalistas han cumplido con una excelente labor de los psicólogos políticos al analizar gran campo de sus fenómenos e instituciones sociales de la vida política. No obstante, los problemas políticos siempre han estado dentro de la historia de la psicología. Desde un punto de vista científico, a Freud le tocó vivir una época científica de los triunfos de la racionalidad positivista, logrando su objetivo científico y legitimar sus descubrimientos, a pesar de las dificultades y exigencias que el mismo Freud menciona, que no eran nada simples ni disimularía problemas, creando la ciencia que estudia los procesos psíquicos del inconsciente. Representante: Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis freudano se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se producen en la niñez a través de una conversación. Alfred Adler es el primer disidente del movimiento psicoanalítico. Él sigue el psicoanálisis freudano desde 1902, pero en 1912 se separa y funda la psicología individual. Karen Horney es una mujer admirable que confrontó a Freud con su propia teoría, ya que pensaba que la cultura influenciaba en la formación de la personalidad. Carl Jung, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, pionero de la psicología profunda. Jacques Lacan fue conocido por sus aportes teóricos al psicoanálisis, seguidor de Freud y fundador de escuelas freudianas. Jacques Miller es un psicoanalista lacaniano, fundador de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Muchas gracias. Buenos días, soy Yuraini Gil. Hoy hablaremos sobre el psicoanálisis como ciencia. En su primer punto tenemos la definición de la psicología. Es la ciencia que se encarga del análisis de los procesos mentales y de comportamiento humano. De número 2 tenemos los postulados básicos. Vemos una pequeña parte de la personalidad en él, que serían el consciente y el subconsciente. En la visión de la ciencia y la teoría, tenemos entendido que la teoría concibe como producto de las actividades sociales y la ciencia como producto de las actividades de la mente humana. En el número 4 procedemos con el punto de problema de mente-cuerpo. En la relación de nuestros estados mentales y nuestros estados corporales. En el número 5 son los principios de selección. Reflejan los principios de la psicología en general, que sirve de base en diferentes grados de la influencia en la relación de los procesos de la organización objeto y método. Pasamos al punto número 2 en general, que es el esquema analítico del psicoanálisis. El primer punto que encontramos es la estructura de la personalidad. La personalidad se compone de dos elementos principales, como sería el comportamiento y el carácter. En el desarrollo, muy importante, el ser humano desarrolla su personalidad en diversas etapas. Freud creía que el motor determinante de la conducta humana era el sexo y la agresión. En la psicopatología, que es el punto número 4, es una área de la salud que dedica a estudiar los trastornos mentales y trastornos psicológicos. Por último, podemos hablar rapidito del cambio entre los procesos terapéuticos. Es una puesta en forma en los síntomas, en un vínculo que ponen en experiencia del inconsciente. Muchas gracias. Mi nombre es Garixel Quintanillo, soy estudiante de psicología de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
vengo a hablarles sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud. El psicoanálisis de Freud ha ejercido una enorme influencia en la psicología y la psiquiatría, dado que desde sus inicios se preocupó por dilucidar los enigmas de la personalidad y en particular de la anormalidad. El psicoanálisis parte de un supuesto básico cuya discusión concierne el pensamiento filosófico. Justificación radica en sus propios resultados, de los que se ha dado a llamar nuestro psiquismo o vida mental. Para Freud, la personalidad humana surge a partir de un conflicto entre los impulsos biológicos agresivos y que tienden al placer y los límites sociales que la persona ha internalizado. Freud tenía la teoría de que el conflicto se centraba en tres sistemas que interactúan entre sí: ello, yo y superyo. Dichos conceptos psicológicos abstractos le ayudaban a comprender la dinámica de la mente. Él definió al ello como una reserva de energía psíquica inconsciente que lucha todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción. Es decir, que el ello opera según el principio del placer, si no se ve restringido por la realidad. Busca gratificación inmediata. Por ejemplo, un bebé recién nacido, gobernado por el ello, que llora para que se satisfagan sus necesidades rápidamente, sin importarle lo que pasa en el ambiente. Cuando el yo se va desarrollando, el pequeño niño aprende a enfrentarse con el mundo real. El yo se maneja sobre el principio de realidad, busca la satisfacción del ello, pero de un modo más realista, lo que le dará placer a lo más largo plazo y le evitará el dolor y la destrucción. El yo contiene pensamientos, recuerdos y juicios parcialmente conscientes. En su teoría, Freud postuló que alrededor de los 4 o 5 años, el yo reconoce las demandas del superyo, que está empezando a formarse y que le hace considerar lo real, pero también lo ideal, es decir, cómo debe ser nuestra conducta. Esta instancia de la personalidad busca la perfección, produciendo sentimientos de orgullo positivos o de culpa negativos. Si las demandas del superyo se oponen a las del ello, es el yo el encargado de lidiar entre ambos. La psicología analítica. La psicología analítica es la obra de Carl Jung y sus seguidores, también conocida como psicología de los complejos. La psicología analítica parte de la existencia de un inconsciente colectivo en la psique de cada individuo, de modo que la conciencia ligada al yo no solo ha de vérsela con los contenidos propios del inconsciente personal, los complejos personalizados en los que Jung llama sombra, sino con todos los contenidos transpersonales que moran en nuestro interior, los arquetipos, la relación de este yo, un complejo entre los demás, pero dotado de conciencia, con el inconsciente colectivo a lo largo de la biografía, constituye el proceso de individuación o autorrealización psíquica. Buenas, mi nombre es Duarte y hablaré sobre el psicoanálisis de Lacan. Después de la guerra, Lacan adoptó el psicoanálisis como una herramienta clave para su trabajo, y en el cual en 1953 fue expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional, tras un enfrentamiento debido a las críticas recibidas por realizar sesiones de terapia más breves de lo normal. Los psicoanalistas explican el inconsciente como ya sea el lugar en el que se almacenan algunos o todos aquellos recuerdos que deseamos aportar y que no son accesibles conscientemente. La teoría lacaniana demuestra que ciertos objetivos y técnicas utilizados con los neuróticos no son inaplicables con los psicóticos, y esas técnicas no solo son inaplicables, sino que incluso pueden resultar peligrosas, puesto que pueden disparar o dispersar un brote psicótico. Hablando de las críticas al psicoanálisis, muchos de los conceptos puestos por los teóricos del psicoanálisis son difíciles de medir y cuantificar. La mayor parte de las ideas que tuvo Freud se basaron en estudios de casos y observaciones clínicas, en lugar de la investigación empírica y científica. Las teorías de Freud exageraban ciertas influencias de las experiencias que uno tenía alrededor de toda la niñez. También exageraban las experiencias que uno tenía en el sexo y la mente
inconscientemente.